En este vídeo vamos a hablar de algunos aspectos avanzados sobre seguimiento de proyectos y para ello nos vamos a apoyar en un sencillo proyecto de ejemplo como el que tienes en pantalla. La idea es la siguiente: cuando hemos acabado de realizar el cronograma de un determinado proyecto, implícito en este ejercicio queda el alcance del proyecto, ya que surge de su estructura de desglose de trabajo, y queda implícito también los costes, los recursos implicados, la agenda, la calidad o, lo que es lo mismo, todas las variables del triángulo de hierro. Así tenemos un cronograma que refleja cuál es nuestro propósito inicial a la hora de lanzar este proyecto, y esto es a lo que llamamos la línea de base de nuestro proyecto. Pues bien, esta línea de base puede ser congelada y utilizada constantemente como referencia para ver cómo evoluciona nuestro proyecto en la realidad en relación a nuestras previsiones iniciales, o sea, en relación a la línea de base. Para ello, los software de gestión de proyectos suelen tener algún tipo de herramientas para poder congelar esta línea de base. Por ejemplo, vamos a practicar una congelación. Esto es una herramienta del sistema. Y mediante este sencillo paso acabamos de dejar grabada nuestra línea de base. No lo notamos en esta vista en la que estamos viendo, pero nos vamos a ir a otra vista donde va a quedar mucho más claro que acabamos de grabar la línea de base. La línea de base en este cronograma de seguimiento está reflejada por las bandas de color rojo y las bandas de color azul. Las bandas de color rojo corresponden a las tareas del camino crítico del proyecto. Las bandas de color azul corresponden a las actividades no críticas, esto es, las actividades que tienen holgura dentro del proyecto y no condicionan su fecha de finalización. Una vez en este punto, nosotros podemos utilizar la congelación de la línea de base para poder realizar un estudio del avance del proyecto, como vamos a ver justo a continuación. Vamos a hacer algún pequeño ejemplo para ver cómo evoluciona nuestro proyecto y qué significado tiene la congelación de la línea de base. Así, vámonos a la primera de las actividades y vamos a realizar un reporte de avance. Esta tarea supuestamente debería haber comenzado el día 19 de junio. Vamos a suponer que comienza con varios días de retraso, comienza el 30 de junio y de esta tarea vamos a reportar un avance de un 50%. Y verás enseguida cuál es el efecto que tiene la congelación sobre nuestro cronograma. Efectivamente, las franjas de color gris son las franjas que corresponden a las actividades en la línea de base. Y nuestro cronograma se ha venido a desplazar hacia adelante, marcándonos que la fecha de finalización actual, en lugar de ser el 1 del 10 como estaba previsto, parece que todo apunta que acabará el 10 del 10, debido al retraso acumulado por la primera de las actividades, que es además una tarea crítica. De esta manera podemos reportar, por continuar con el ejemplo, el avance de algunas actividades más. Vamos a reportar retrasos sistemáticamente. Project nos va avisando de que hay determinadas anomalías en el avance de las tareas. Como vemos, mediante estas notas insertas a la izquierda. Y así, de esta manera, podemos utilizar la congelación de la línea de base para ir controlando cuál es el avance real de nuestro programa en relación al avance previsto de la programación. Vemos que además la función de las tareas de resumen es muy útil debido a que nos están indicando cuál es el avance global del proyecto. En el punto en que lo estamos observando, nos informa, por ejemplo, de que nuestro proyecto lleva un avance de un 12%, como estamos viendo en figura, y determinados work package tienen sus avances a su vez. Finalmente, hablando de cuestiones de reporting, podemos liberar un campo para notas asociadas a cada una de las actividades, de tal manera que podamos grabar los motivos debido a los cuales las tareas están sufriendo algún tipo de retraso. Y así dejamos
un rastro y una trazabilidad de todos los acontecimientos que están sucediendo en el proyecto y que están derivando en algún tipo de atraso. Esto nos servirá para poder emitir informes y para poder hacer un seguimiento a posteriori y también para emitir las lecciones aprendidas del proyecto. Finalmente vamos a emitir un pequeño informe para que veamos la utilidad de esta zona para notas y que nos ayuda a mejor entender cuál ha sido el historial de nuestro proyecto. En el área de informes, los softwares de gestión habitualmente cuentan con algunas herramientas estandarizadas o personalizables. Por ejemplo, dentro de estas estandarizadas vamos a remitirnos a aquellas herramientas, a aquellos informes que nos brindan información sobre el avance de las tareas. Y así vamos a ver, por ejemplo, cómo avanzan las tareas en curso. Aquí vemos cómo en este informe podemos observar cómo aparecen por escrito en el área de notas los motivos de retraso de cada una de estas actividades. Bien, y ahí hemos visto la utilidad tanto de la congelación de la línea de base, que nos servirá como referencia futura en todo momento para evaluar la evolución de nuestro programa, así como del área de notas, que nos sirve para grabar toda la información necesaria para luego poder hacer un posterior seguimiento de atrasos y desviaciones en el programa.